buenas tardes, espero que se encuentren bien. La verdad es que estoy muy agradecido a Dios para poder compartir nuevamente con ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcos y vamos a continuar entonces viendo un poco de los libros que vienen haciendo en seguimiento en cuanto al Antiguo Testamento, ¿sí? En esta oportunidad nos toca el libro de Nehemías. Vamos a ver aspectos importantes en cuanto al contexto histórico, a cómo también podemos encontrar a la persona de Cristo, o tal vez un mensaje en cuanto a Cristo. Tenemos en cuenta siempre de que toda la Biblia, el mensaje principal y central es Cristo, ¿no? Y por último, algunas aplicaciones que podemos llegar a tener en consideración en cuanto a lo que Dios quiere de el libro para nosotros en nuestro diario vivir actual, ¿sí? Primero y principal vamos a dividir la vida de Nehemías en tres puntos, ¿sí? Eh, Primero, tengamos en cuenta su nombre, ¿sí? Su nombre tiene un significado muy importante al momento en donde el pueblo de Israel se encontraba, ¿sí? Que estaba completamente destruido, desolado, venía de sufrir las consecuencias de su pecado por alejarse de Dios y de no arrepentirse. Y el significado del nombre de Nehemías, para que tengan presente, es Jehová ha confortado, Jehová ha consolado, ¿sí? Eh, Esto comenzaba a verse a lo largo de esta nueva restauración que Dios venía haciendo a través de distintos personajes particulares, y que Dios venía trayendo de los judíos y de los israelitas que se encontraban exiliados en Babilonia, y esto se estaba comenzando a hacer una realidad. Por lo tanto, vamos a ver que desde el capítulo 1 al capítulo 2 podemos encontrarlo a Nehemías como el copero, ¿sí? El copero del rey, que era el encargado de eh, siempre estar degustando tanto los alimentos como las bebidas que se le presentaban a la mesa del rey. ¿Y para qué? Para básicamente ver si nadie había puesto veneno y si nadie había generado algo en la comida como para hacer de que el rey muriera. Por lo tanto, esto nos hace pensar en la responsabilidad, en la confianza y en la cercanía de Nehemías con el rey. En este caso, en cuanto también a su corazón, el corazón de Nehemías, vamos a ver que desde el capítulo 1 podemos encontrar en cuanto al versículo 2 que siempre estaba presente en su corazón el estado de cómo se encontraban los demás en el pueblo de Jerusalén, en el pueblo de Israel, entendiendo de la situación que ellos estaban padeciendo, hambre, eh, siempre estar siendo acechados por los enemigos, como no tenían los muros en construcción, estaban completamente derribados, y además de que también estaban en cuanto al templo, sufriendo de que estaban construyéndolo, pero había muchas dificultades. Todo eso lo llevó a él a presentarse delante de Dios como normalmente lo hacía y a derramar su corazón. Eso viéndolo en el capítulo 4, en la parte final dice, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Su corazón siempre estuvo dispuesto delante de Dios, ¿no? Y esto también lo acongojaba, le generaba tristeza. Entonces, cuando se presenta delante del rey, claramente Artajerjes, que era el rey en ese momento, ve su corazón y le pregunta qué le sucede. Esto ya lo llevó a ir entendiendo cómo Dios empezaba a movilizar las piezas, ¿no? Entendiendo de que Dios estaba empezando a utilizar también a estos reyes para que poco a poco el pueblo volviese a su lugar, pero que también pudiera empezar a restaurarse completamente en todas aquellas cosas que le habían pasado. Bueno, entonces Nehemías abre su corazón, le plantea todo lo sucedido, y es que consigue así, mediante la gracia de Dios, ¿no? Reflejada en este rey, que le diera el permiso y las cosas necesarias como para volver a Jerusalén, para organizar al pueblo, para gobernarlo,
pero también a recomenzar a restaurar cada una de las cosas, en este caso la reconstrucción del muro. Eh, Eso del capítulo 1 al capítulo 2, ¿no? Ahora vemos desde el capítulo 2 al capítulo 6 la obra, ¿sí? A Nehemías vamos a ver como el constructor del muro. Primero y principal, él tuvo que ver todo lo que había sucedido, ¿sí? El estado actual que se encontraba Israel. También cómo se encontraba gobernado en ese momento, y sucedía de que los gobernantes se estaban aprovechando del mismo pueblo, siendo de que eran todo un mismo bando, por así decirlo, y esto para nada le agradaba a Nehemías. Por lo tanto, comenzó a generar un orden eh, para que el pueblo pudiera unirse y también pudiera alentarse en la promesa de Dios que iban a ir viendo hacerse realidad a medida que pasaba el tiempo en cuanto a la reconstrucción del muro. Por lo tanto, dividió según las tribus para que cada uno de ellos se pudiera ocupar de una parte específica del muro. Todo esto se vio enfrentado también en este mismo momento por la oposición que empezó a surgir. Hubo enemigos particulares como Sanbalat y Tobías que constantemente generaban oposición, amenazas, e inclusive a raíz de todo esto ellos tuvieron que reconstruir prácticamente con una mano y con la otra mano siempre estar atentos en caso de que tuvieran que recibir un ataque. Eso lo pueden ver en el capítulo 4, también en el desarrollo del capítulo 6, en las primeras partes, hasta que, bueno, a pesar de todo ese desánimo, Nehemías nunca aflojó los brazos porque él entendía claramente el propósito de Dios. Y es por eso que en un tiempo récord, por así decirlo también, en el capítulo 6, versículo 15, dice que en 52 días generaron completamente la reconstrucción del muro. Por último, en cuanto a Nehemías, vamos a ver que desde el capítulo 7 al capítulo 13 va a estar viéndose reflejado a él en cómo Nehemías, el gobernante justo. Eh, el pueblo estaba carente de alguien a quien seguir, realmente. Ellos se encontraban perdidos, no sabían a quién seguir, las personas a quienes seguían se aprovechaban de ellos. Sin embargo, Dios los puso a Nehemías como gobernante para poder tomar las medidas necesarias en cuanto a la seguridad, por un lado, pero también en cuanto a cómo debían manejarse. Por ese mismo motivo, es acá donde podemos poner en paralelo con el libro de Esdras, de lo que bien nos compartía Daniel la semana pasada, que Esdras tomó el papel importante para exponer la palabra, ¿sí? Claramente Dios entiende la situación de los corazones del pueblo y que era necesario atraer a la memoria todo lo que venían sucediendo ellos, no solo en este momento, sino cómo Dios se había encargado de atraerlos desde Abraham, pasando por Israel con Jacob, sacándolos de Egipto, y todos esos sucesos mostrando cómo Dios siempre estuvo con ellos, para que el pueblo pudiese ver que ellos nunca dejaron de tener a Dios como su guía. Sin embargo, ellos siempre hacían lo opuesto, siempre se encargaban de desobedecer a Dios y buscar sus propios caminos y recibiendo de esa forma también las consecuencias. Esto era lo que sucedía en ese momento, al punto de que cuando se presenta la palabra, todo el pueblo cae ante los pies de Dios, ¿no? Y también no solamente cae sentimentalmente, desde los sentidos, desde el llorar, podemos decirlo, sino que también en cuanto a las acciones, porque escuchar de la palabra de Dios, escuchar de un mensaje lindo, no sirve de nada realmente si eso no se aplica en la vida. Entonces por eso ellos tuvieron que empezar a dejar, escuchando esto, todas aquellas cosas que
los había alejado de Dios. Ellos sabían claramente de que no tenían que tomar por esposa a alguien que no crea en Dios. Sin embargo, ¿qué hacían ellos? Iban y buscaban esposas o buscaban hombres para casarse que eran fuera de haber creído en Dios. Y eso hacía de que trajeran sus dioses, trajeran sus creencias, trajeran sus culturas y después claramente terminaban siempre desobedeciendo a Dios justamente por este tema. Por eso entonces le prohíben por medio de la palabra para que tuvieran en cuenta estas cosas, ¿no? Que recordaran que todo eso siempre lo iba a alejar de Dios y siempre iba a generar tropiezo. Por lo tanto, el pueblo entonces comenzó a entenderlo y Dios utilizó a Nehemías para esto. Ahora, en cuanto a Cristo, ¿cuál es el aspecto que podemos ver reflejado acá? Si bien habíamos visto que con Esdras tenía claramente reflejado a Cristo como aquel que sabe enseñar la palabra al maestro por excelencia y aquel que se encarga de no solo enseñarla, sino de aplicarla, acá podemos ver que también Dios se encarga de que Dios es aquel que restaura, ¿no? Que aquel que puede llegar a hacer algo increíble en la vida de uno cuando deja su vida puesta en manos de Él. Cristo hace completamente las cosas nuevas en nuestra vida. Y es eso lo que ustedes y yo también tenemos que entender, que a pesar de igualmente de que cuando nos alejemos de Él, nos alejamos de Dios, Él siempre está dispuesto a traernos, a restaurarnos, a poner cada cosa en su lugar, pero también a enseñarnos realmente, de que hagamos memoria, de que podamos tener presente siempre su palabra, de que no nos olvidemos que lo mejor que podamos hacer es estar siempre eh, en los caminos de Él. Bien, también tener presente de que en cuanto a la diferencia, lo que hace un muro, no solamente es proteger, sino también diferenciar, ¿no? Eh, los enemigos muchas veces que querían atacar claramente no podían atacar porque tenían esa defensa preparada. Y lo mismo sucede también con nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es la defensa que nosotros presentamos? ¿No? ¿Qué cosas permitimos hacer que ingresen a nuestra vida? ¿No? Tener contacto con el mundo lo tenemos que seguir haciendo. De hecho, estamos en el mundo, vivimos en el mundo, ¿no? Pero nosotros tenemos la oportunidad, ¿no? Entendiendo la palabra, buscando en la palabra, de que Dios nos dé sabiduría para permitir qué cosas podemos dejar ingresar en nuestra vida, ¿no? Y que no nos lleven a alejarnos de Él. Y todo esto también para que podamos tener en cuenta como punto final de que tenemos que marcar una diferencia. Y esto es la aplicación a la cual me gustaría que nos podamos llegar a disponer en esta tarde. Que tenemos que marcar una diferencia. Ya no somos lo que éramos antes y muchas veces caemos y cometemos en el error de nuestra vida de que por querer parecernos, por querer tener lo que otros tienen, empezamos a ceder, empezamos a tratar de mimetizarnos con el mundo. Y Dios no quiere eso porque nos va a llevar, por un lado, a alejarnos de Dios, por otro lado, a sufrir las consecuencias del pecado y nos puede llevar a padecer realmente el estar lejos de Dios, que no quiere esto Dios. Dios quiere que nosotros podamos hacer memoria en el caso de que ya seamos creyentes, que tengamos siempre presente la obra de Cristo, que Él restauró nuestra vida y Él nos dio un nuevo propósito para el cual vivir. Y sin más, que esto sea una realidad en nosotros, que siempre podamos disponer y que sea un desafío para que nosotros busquemos agradar a Dios en todo momento y que si hay cosas que cambiar, las cambiemos. Y si vos no crees todavía en Jesús como tu Salvador, te animo a que
sigas pensando, que sigas teniendo presente esto, que Él quiere darte una nueva vida, quiere restaurar tu corazón, quiere darte un propósito y hacer de que tu vida sea diferente a lo que el mundo te brinda y te quiere mostrar como si fuera algo bueno. Por eso, simplemente esto, les mando un abrazo grande y espero de que puedan seguir aprendiendo tanto con las clases que son realmente muy buenas. Un abrazo grande.